Un saludo cariñoso como siempre. Seguimos con el bautismo. Este sacramento es un misterio pascual. Es un misterio. ¿Qué es misterio? Misterio es algo oculto, algo que a nuestro entendimiento no podemos descubrir en su totalidad. Eso es un misterio. ¿Y pascual por qué? Por la Pascua de Cristo. Esto nos recuerda el paso de cuando estaban sometidos en Egipto. El pueblo de Dios era esclavo de Egipto. Estaban totalmente sumergidos, suprimidos. Y entonces nuestro Señor los libera de eso. Eso es la Pascua judía. Pero ahora tenemos otra Pascua. Y esas otras Pascuas las celebramos con los otros sacramentos. Vamos celebrando otras Pascuas, porque ya no es la Pascua judía que celebramos allá, sino ahora celebramos una Pascua de Cristo, una Pascua cristiana. Pues, ¿cómo podemos participar en este acontecimiento tan grande que nos ha sucedido de ser hijos de Dios? De participar en esta Pascua que pasamos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del pecado a estado de gracia, de desterrados a herederos, de manchados a inmaculados. Se trata de un cambio tan profundo que solo Dios lo puede lograr. Es un cambio de hombres y mujeres totalmente a ser unos hombres y mujeres nuevos, unos hombres y mujeres de Dios. Es un total cambio. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, Él nos dejó guías, pautas para hacerlo. Tenemos las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras nos recomienda primero, cuando ellos estaban en la tierra prometida y cuando salen, les da a Moisés las tablas de la ley, que son 10 mandamientos. Después, en la vida de Jesús, cuando está en su vida pública, dice que no viene a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Y entonces retoma los mandamientos, que ya sabemos, los 3 primeros son el trato que tenemos para con Dios. Los 3 primeros mandamientos, pues es lo que nos da pauta a nuestra vida, porque dice, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. A amar a Dios sobre todas las cosas. El Evangelio de hoy dice, si amas más a tu padre o a tu madre que a mí, pues ya estás mal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo poder entender? Pues claro, es que tenemos que amar a los demás, pero amándolos en Cristo Jesús. Solo así se puede entender. Tenemos que santificar las fiestas, tenemos que no nombrar el nombre de Dios en vano. Son 3 mandamientos principales del trato que debemos de tener a Dios. Y luego vienen otros 7. El primero de ellos, que no está en el decálogo de la ley, sino que es de los que puso nuestro Señor Jesucristo en vida, se llama honrarás a tu padre y a tu madre. Con eso se empieza nuestro trato de, después de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Honrar. Y ahí entra honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pues a todos los que tengan autoridad sobre nosotros. Nuestras autoridades civiles, nuestras autoridades eclesiásticas. Es la autoridad lo que debemos honrar. ¿Y cómo los tenemos que honrar? Pues algunos tenemos, digamos, la pena de tener a nuestros padres en el cielo.
pues yo los voy a honrar con mi comportamiento, con mis oraciones que los lleven más al cielo a ellos, o educando a mis hijos como ellos me educaron a mí. Eso es honrarlos. Y cuando los tienen aquí es visitarlos, ver por ellos, en sus enfermedades, en sus tristezas, en sus alegrías. Tenemos que estar pendientes de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es un mandamiento muy principal. Es un mandamiento que luego le da cabida a que los otros sean más fáciles. Porque si honras y amas a tu padre y a tu madre, vas a saber amar a la humanidad. Y si amas a la humanidad, pues no lo robarás, no lo matarás, no adulterarás, en fin, no mentirás, te portarás más como un mejor cristiano. Y eso es la manera en que debemos de vivir los bautizados, honrando los mandamientos de la ley de Dios, pero de la ley no los de Moisés, sino los que Cristo nos dejó, y nos los resumió en uno que dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Después de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así podremos llevar la vida más llevadera. Pues nosotros tenemos unos títulos principales porque tenemos que ser como Cristo, y Cristo tiene una triple función. Cristo es profeta, es sacerdote y es rey. ¿Y qué quiere decir ser profeta? Porque desde el bautismo yo ya soy profeta, sacerdote y rey. ¿Qué quiere decir profeta? ¿Que profetizo, que adivino el futuro? No, muy lejos de eso. Profeta quiere decir que hable de Dios. Todo bautizado tenemos que hablar de Dios. Claro que para hablar de Dios es que ya tuvimos que hablar con Él antes. Hacer oración es primordial. Hablar de Dios es esto que estoy haciendo yo con ustedes. Hablar de Dios. Hablar de Dios es con tu comportamiento. Hablar de Dios es con tu ejemplo. Tienes que hablar de Dios. Y eso es profetizar. Tienes que ser sacerdote, lo que decíamos, hacer oración, hacer sacrificios. Eso hacen los sacerdotes. Hacen sacrificios y hacen oración, y todas las disponen al Dios Todopoderoso. Entonces nosotros somos sacerdotes y podemos participar de eso. Podemos hablar de tú a tú con Dios nuestro Señor, gracias a que como bautizados somos sacerdotes. Y somos reyes. Y reyes no es tener el montón de súbditos para que te obedezcan y hagan tus cosas, ¿no? Ser rey es decir que tienes cogidos como súbditos todos tus ímpetus. El que es rey es el que se domina a sí mismo. Ese es el verdadero rey. Dominarse, el dominio que debemos de tener en nosotros mismos. Y eso es ser rey. No tener los súbditos que te hagan, sino hacerlo tú y hacérselos a los que parecen súbditos. Somos templos del Espíritu Santo. Esto nos hace ser templos del Espíritu Santo. Es que la tercera persona de la Santísima Trinidad desciende sobre nosotros, sobre todos los bautizados, sobre todos los cristianos, porque vivifica los cuerpos. Somos cuerpos del Espíritu Santo. De ahí que tenemos que comportarnos como una mención extraordinaria a nuestro paso por la vida, sabiendo que somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llenó de dones. Hay a quien le dio hasta lenguas, el don de lenguas, el don de interpretación, pero a todos nos da muchos dones. A todos nos da el don de poder dirigirnos a Dios, de poder entender a nuestros hermanos,
de poder ayudarlos. Son dones que nos da el Espíritu Santo. Y por lo tanto, tenemos que convertirnos en cada instante, en cada momento, convertirnos a ser mejores cristianos, mejor actitud ante la vida. La actitud es muy importante, la actitud que tengamos ante la vida. Dice, el bautismo también nos perdona nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Pues el pecado original, los pecados personales y la pena que merecieron ellos. Cuando nosotros, como padres o padrinos, bautizamos una criatura, tenemos el derecho de lucrar una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es la que quita, no quita los pecados nos lo quita solo la confesión o el bautismo a los bebés. A nosotros, los papás y padrinos, nos quita la pena que merecen nuestros pecados. Es decir, alguien rompe un vitral de una iglesia y entonces pues es una falta. Llega con el padre y le dice, padre, rompí el vitral, me acuso, me apena, estoy arrepentido, creo no volverlo a hacer. Y el padre le dice, yo te perdono de todo corazón, pero hay que reponer ese vitral. Entonces, ¿qué van a hacer? Alguna rifa, algo se inventarán. Pero, ¿sí me entienden? O sea, la pena es lo que falta al pecado, porque el niño ya está perdonado de su falta, pero el vitral está roto. Así nuestra alma está perdonada de pecados cuando nos confesamos, pero sigue desquebrajada el alma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lucrar una indulgencia y aplicarla o por un muerto, por una persona que ya haya fallecido, o por nosotros mismos. Pues cuando llevamos a alguien a bautizar, participamos del sacramento, nosotros merecemos esa indulgencia que nos da la Iglesia, y nosotros debemos aplicarla, porque si no la aplicamos es como si no nos la diera. O sea, nos la dan, ahí está, pero si no la tomamos, pues ahí se quedó. Entonces hay que tomar la indulgencia plenaria que nos da por los pecados. El pecado original lo disculpa el bautismo. Ese lo perdona el bautismo. Es un pecado que llega hasta ahorita, es un pecado que trastornó toda la humanidad. Estábamos hechos para no padecer y ahora padecemos. Estábamos hechos con unas virtudes de ciencia infusa, ahora tenemos que estudiar para aprender. Estábamos hechos para no morir, ahora tenemos que morir. Y el pecado original nos limpia la falta, pero nos quedan ciertas consecuencias que como humanos vamos a ir pasando. Y los pecados personales son aquellos que cometemos cuando ya tenemos conciencia, cuando ya el camino de la vida nos lleva a tener conciencia, somos niños mayores, pero un niño pequeño como nosotros los bautizamos, pues no tienen pecados personales, solo tienen el pecado original que se les quita. Y la pena no la quita solo una indulgencia plenaria, la pena que merece nuestro pecado. Obtenemos con el bautismo la gracia santificante que se obtiene a través del Espíritu Santo, un regalo que nos hace Dios cuando Él quiere, nadie la puede exigir. O sea, es una gracia. Nos la dan por gratuidad. A veces no se entiende la palabra gratuidad, pero yo una vez oí una comparación y me gustó mucho. Cuando tú vas a un cunero donde hay niños y atiendes niños, lo haces por gratuidad, gratis. Pero cuando tú vas y atiendes un asilo de ancianos, que ahí tienes a alguien o que
lo haces por gratitud. Esa es la diferencia. Los dos son gratis, los dos merecen gracias, pero uno es sin merecimiento, o sea, por gratitud. Así es como nos ama Dios, por gratitud. Todo nos da gratis. Nosotros no nos merecemos el regalo que Él nos dé, pero Él nos lo da por gratuidad. Gratuidad. Y nosotros debemos de tenerle a Él gratitud. Es la respuesta a la gratuidad. Pues ese es. Nos infunde fe, esperanza y caridad, que son las virtudes teologales. Nos infunde fe. ¿Qué es fe? Es creer en algo que no vemos. Yo creo que esto es aire, esto que está aquí, pero no lo veo, pero sé que aquí está. Así, yo creo en Dios, no lo veo, pero sé que está conmigo. Si no, no podría yo estar aquí con ustedes. Esperanza. Esperanza es la confianza que tenemos. La confianza por excelencia es que nos vamos a ir al cielo. Pero tenemos la confianza pequeña, la de mañana va a salir el sol, mañana se va a acabar la pandemia, mañana vamos a vivir otra vez de otra manera. Esas son esperanzas. Ahora el Papa ha aumentado en la letanía luterana que tenemos 3 nuevas advocaciones para mencionar, y una es Madre de la Esperanza. La esperanza es una virtud que se está perdiendo en este tiempo. Ya no tenemos esperanza en un México mejor, o en unas familias correctas, o no tenemos esperanzas en tener ciertas posibilidades económicas. Se está perdiendo la esperanza. Debemos de llamarla, porque la esperanza es saber, es confiar en que vamos a vivir mejor, en que vamos a ir al cielo algún día. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros. Y la caridad es el amor. El amor, nos debemos de tratar con el amor. Las relaciones son un espejo. Si yo trato a alguien con amor, al ratito ella me va a amar. O sea, me va a agradecer ese amor amándome como yo la amo a ella, porque las relaciones son un espejo. Entonces, si yo amo, me van a amar. Y si no, pues Dios me lo pagará. Yo amo porque Dios me ama, y en agradecimiento al amor que Dios me tiene, yo tengo a los demás. Entonces hay que amar sin pensar en que se va a acabar. Cuando lleguemos a la muerte nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Es algo que esperamos, porque sabemos que los misterios de Dios es su infinita esperanza, es la sorpresa, el aliento de la oración. Sabemos. Una niña de 9 años, acabo de oír hace poquito, que oyó que se estaba muriendo, que tenía un cáncer terminal, y se apenaron las personas que vieron que las oía, y les dijo la niña: no, yo no le tengo miedo a la muerte. A mí, cuando era chiquita, yo me iba a dormir con mis papás y amanecía en mi cama y decía: unas manos amorosas me trajeron a mi cama. Y yo me imagino que así va a ser la muerte. Me voy a dormir en esta cama y unas manos amorosas me van a llevar al cielo. Pues así vivir, eso es verdad. Esa esperanza debemos tener, de despertar en el cielo, en los brazos de nuestra Madre. Ese es un amor auténtico, un amor a Dios, una correspondencia de amor. Sin importarnos la intención que haya los demás. Es que eso nos da gozo, nos da paz. Eso es ser misericordioso, ¿verdad? Vivir como hijos, como hermanos de Cristo y como templos del Espíritu Santo.
Vamos a casi acabar esto del bautismo. Esta parte, falta otra, porque nos vamos a ver que nos hace, nos une a la iglesia, nos inserta en el cuerpo de Cristo. Y la iglesia somos todos los bautizados, somos la iglesia de Cristo y debemos amarla y defenderla con el amor con que Él nos hace. Y hay que estudiar las Sagradas Escrituras para entender que somos la iglesia de Cristo. Escribiendo, viendo, meditando los salmos, hay que recibir los sagrados sacramentos, hay que participar activamente en los actos litúrgicos y además cumplir con el diezmo. El diezmo se usó, ya no se usa tanto. No se nos quita la responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad de asistir económicamente a la iglesia. ¿De qué va a vivir la iglesia si no es de los cristianos? Los cristianos separados, los hermanos separados, son muy exigentes en el diezmo porque pues es un negocio de ellos. Y nosotros no somos tan exigentes, pero sí sabemos que tenemos que tener un aliciente para con nuestros padres. Tenemos que ayudarlos a nuestra iglesia. Ahorita en esta pandemia que no reciben lo que llamamos limosna, que está muy mal llamado, no se debe llamar limosna, se debe llamar cooperación o no sé, de otra manera, pero limosna pues no, esa palabra está muy desprestigiada. Ni a las personas que andan deambulando en las calles se les debe llamar limosna, se les debe llamar caridad o compartir con ellos algo que yo traiga. Pero limosna pues se oye medio feo. Está muy desprestigiada esa palabra. Limosna es como dar algo que sobra. No demos algo que sobra. Démonos a nosotros mismos en tiempo, en capacidad, en cariño. A veces con una mirada y una sonrisa está más que dar una moneda que sobra en la bolsa. Pues tenemos que ver que los papás al elegir a los padrinos tienen muchas responsabilidades, porque los padrinos tienen que seguir, tienen que acompañarlos en la educación de sus hijos. Y si escogemos un padrino nomás porque es político y porque ahorita está muy bien en un puesto que me va a dar la fiesta, ya no se van a usar las fiestas, entonces ya eso ya no. Pero vamos escogiendo un padrino que nos sepa ayudar con consejos a nuestros hijos. Vamos escogiendo los padrinos como debe de ser, unas personas congruentes con su fe, unas personas piadosas que pidan también por nuestros hijos y con nuestros hijos. Y tenemos que fijarnos bien, no en que le regalen un precioso ropón, ni en los regalos ni en los obsequios. Tenemos que fijarnos bien en que ese padrinazgo perdure para siempre. Y los papás pues estar muy pendientes de ellos. Hay en las partes chicas se usa que ven a una mujer que está esperando y las vecinas o por ahí les dicen, me lo pido, ya te vi que estás en... No se trata de pedirse, pues si no es un objeto, ¿verdad? Se trata de que los esposos ambos decidan quién podrá ser el mejor padrino para sus hijos. Pues todavía no terminamos, va a faltar un último videíto para poder hablar un poquito más del bautismo y poder cerrar este ciclo. Espero de todas maneras que esta plática haya servido de mucho y que hayamos comprendido que es una inmensa felicidad a ser un miembro de la iglesia, participar nosotros
en la iglesia única que Cristo fundó, participando en los sacramentos, participando en la alegría, participando como profetas, ya les digo, proclamando la palabra de Dios, participando como sacerdotes, o sea, pidiendo por todo el mundo. Dice un eslogan, mi amistad incluye el pedir por ti. Eso es, mi cristianismo incluye el pedir por otros cristianos. Pues yo pido por ustedes y como dice el Papa, no se olviden de pedir por mí. Dios los bendiga y seguimos, les debo otro pequeño videíto. Esto no se deja apagar. Ay, va, no se deja. Va, hasta luego.